Te alabamos solamente a ti, Señor, porque tú eres digno de ser alabado en gran manera. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre bendito, te doy gracias porque nos permites una vez más reunirnos para lo mejor, para alabar tu nombre y aprender de tu palabra, Señor. Te pido que abras nuestros oídos y nuestras mentes, Señor. Decidimos, Señor, escuchar tu palabra y ser hacedores de ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es, tu nombre es el vencedor. Ese aplauso para nuestro Dios, que es el vencedor. Él ha vencido y vencerá. Gloria a Dios. Y pues bueno, vamos a tomar nuestros asientos. Y voy a dejar el lugar para la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos.
Bien, vamos a entrar en la palabra del Señor. Ahí abra su Biblia si la trae. Si no, abra su celular o el iPad, la tablet, la computadora, lo que tenga ahí, pero para que siga la lectura. Hoy vamos a leer mucho, porque lo que vamos a ver realmente en una parte es más bien un repaso, porque es la narración de lo que Pedro da, o el informe que Pedro da a la iglesia de lo que ocurrió en el capítulo 10. ¿Recuerda qué pasó en el capítulo 10? Ya se le olvidó. Pedro fue a visitar a Cornelio, ¿sí? Cornelio no era del pueblo judío, era un gentil, ¿sí? Pero dice la Biblia que era piadoso, recordando la piedad o el ser piadoso o el mostrar obras así no es sinónimo de salvación. Sin embargo, la Biblia es muy clara al decir que la salvación necesita frutos, es decir, es necesario pues practicar la fe, ¿no? Porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta. De nada sirve decir, soy cristiano, creo en esto, creo en aquello, si al fin y al cabo vivo como alguien del mundo, si al fin y al cabo vivo como alguien pues que no tiene temor de Dios, o al revés, vivir esforzándome por una religión, vivir tratando de guardar ciertas reglas o normas o dogmas mientras me ven, pero cuando no me ven, pues ya hago lo que yo quiera, ¿no? Por eso es importante entender que al Dios al que servimos es el mismo Dios, ya sea aquí en la iglesia, fuera en casa, cuando nos reunimos. Pues bueno, yo sé que hay distintos factores, ¿no? En cuanto a la reunión, en cuanto a los días, pero el Dios que servimos, el Dios que venimos a escuchar su palabra, el Dios que venimos a adorar, es el mismo Dios el domingo que el miércoles. Entonces, se entiende, ¿no? Que muchas veces hay gente que los miércoles o entre semanas les es más difícil, pero hay otros que pudiendo hacerlo, no lo hacen, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Porque dicen, pues ya fui el domingo, ¿no? O hay gente que dice, el domingo sí me arreglo, sí me baño, porque pues es la reunión importante, y el miércoles, pues ahí como salga, ¿no? Ahí no importa. Y no, es el mismo Dios, ¿sí? Porque nuestra visión como hijos de Dios no es una religión. No es decir, la reunión principal, importante, la vistosa es el domingo, y el miércoles pues es como ahí entre semana lo que caiga, ¿no? Y la realidad es que no, es el mismo Dios, es la misma importancia en la palabra. Ciertamente el tiempo es menor, repito, por las distintas cosas, pero lo que hemos ya visto, Hechos 10:33, que es lo que Cornelio le dice a Pedro, estamos aquí reunidos, ¿para qué? Para escuchar todo lo que Dios te ha mandado. Y bueno, hoy Hechos 11, ya entramos en un nuevo capítulo. Vamos a dar, básicamente la verdad es un repaso. Añade algunas cosas que ya antes habíamos mencionado, pero realmente es un repaso de todo lo que pasó antes. Porque Pedro, recuerden, Pedro sí era uno de los líderes de la iglesia, era uno de los principales que estaban al frente de la iglesia, pero eso dentro de un contexto de iglesia no lo hace como alguien invulnerable, o como le llaman en el gobierno, que tienen fuero, ¿sí? Que tienen fuero y dice, yo puedo hacer lo que yo quiera, que al cabo no. ¿Por qué? Porque vemos que regresa a la iglesia a dar un informe, es decir, a rendir cuentas, es decir, miren, pasó esto, hice esto. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Ciertamente, Pedro llevaba la batuta, la responsabilidad, pero eso no lo ponía en un lugar por encima de los demás hermanos. Eso no lo hacía mayor que otros, ¿sí? Simplemente tenía otras responsabilidades. A veces creemos que el liderazgo o el pastorado o cualquier otro tipo de ejercimiento de alguna responsabilidad es meramente una posición. Yo soy más que los demás, ¿no? Y yo como pastor puedo hacer y deshacer y tú no puedes hacer o decir nada en contra de. No, o sea, el pastor ciertamente tiene una posición de liderazgo y es una posición de responsabilidad, no en sí de poder. No es como que él tenga mayor poder que otros,
pero sí tienen mayor responsabilidades. Sí, responsabilidades que pues no quisiéramos tener algunos, ¿verdad? De andar batallando con algunas ovejas descarriadas y bueno, tantas preocupaciones que se llevan los pastores a veces, ¿no? Pero vemos que Pedro llega y dice, versículo 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, es decir, todo el círculo de ahí de la iglesia, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, vea, ahora sí que aquí vemos que el chisme viajó más rápido que Pedro. No sabemos cómo, pero el chisme viajó más rápido que Pedro. Sin duda alguna, a lo mejor porque ya ven que Pedro se quedó algunos días con Cornelio. Entonces, algunos de los que venían con él, a lo mejor fueron y enviaron las noticias, ¿no? El punto es que la noticia llegó primero, ¿sí? El chisme llegó primero. Por eso dice que los apóstoles dijeron, a ver, ¿cómo está eso que también a los gentiles se les es predicado la palabra de Dios? Y cuando Pedro subió a Jerusalén, entonces disputaban con él los que eran de la circuncisión. No se refiere explícitamente a no cristianos religiosos, sino se refiere a hijos de Dios, a cristianos, a gente de la iglesia, pero que todavía tenía arraigada esa idea que Pedro tenía en su momento de decir solamente los judíos, solamente los de la circuncisión. Hasta cierto punto, y eso lo vamos a ver más adelante, todavía en su mente estaban como los Gálatas, sí Cristo, pero la ley, sí Cristo, pero la circuncisión, sí Cristo, pero las tradiciones, ¿no? Y bueno, estaban ahí no en un choque, sino estaban en un proceso de cambio, de transformación, que Dios era el que estaba haciendo. Entonces, disputaban con él los que eran de la circuncisión, recordemos, los más fieles a las tradiciones, ¿no? Pero que ya habían creído en Jesús, diciendo, vea, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? El problema no era, vea, el que haya predicado en sí a los gentiles. El problema no era que les haya hablado del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya de cierta forma Israel lo practicaba desde antes. Por eso que existían los que eran los prosélitos, aquellos que no eran del pueblo de Israel, pero que de alguna forma eran adoctrinados, enseñados de la palabra de la ley, de la Torá, y decían, sí, creo en tu Dios. Ok, ¿quieres seguirlo? Bueno, tienes que cumplir estos estándares para ser parte de. Entonces, el problema, repito, no era que Pedro haya predicado a los gentiles. Ese nunca ha sido el problema. El problema era las tradiciones que se estaban metiendo ahí. Que dijeron, a ver, ¿cómo es que entraste con hombres inmundos, incircuncisos, y todavía comes con ellos? Vean, recordemos tan solo las palabras de Pedro un capítulo atrás, cuando empieza a decirles, ustedes saben cuán abominable es para nosotros entrar aquí y comer con ustedes, ¿no? Y bueno, entonces Pedro, pues lo que hace es empezar a contarles por orden lo sucedido, diciendo, aquí voy a ir muy rápido, voy a parafrasear algunas partes porque es lo que ya vimos. Estaba yo en Jope orando y vi una visión semejante a un gran lienzo que descendía de las 4 puntas bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Luego llegaron 3 hombres a la casa enviados a mí, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, dice, cayó el Espíritu sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, ciertamente Juan los bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vea, aquí vamos a tomar algunas partes
no voy a retomar lo que ya vimos, pero sí las últimas partes en cuanto a uno, lo que Pedro hace, no tal cual las palabras, sino la acción. Él no se puso a alegar, o sea, él no se puso, a ver, es que cómo, o sea, ¿quiénes somos nosotros? No se puso a alegar. Él lo que se puso a hacer es contar lo que había sucedido. Él empezó a dar testimonio porque él sabía que lo que había pasado era obra de Dios y de nadie más. Lo que había pasado antes, cuando él dijo, el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿yo por qué voy a estorbar? ¿No? Entonces, él empieza a contar lo que sucedió. Y a veces eso es lo que simplemente necesitamos, ¿no? Contar lo que ha sucedido en nuestras vidas, contar lo que ya pasó, contar lo que viene registrado en la historia. A veces queremos como que querer meter de nuestra cuchara o de nuestra opinión o de lo que Pedro en ese momento ya venía con un entendimiento más alto que ellos, ¿sí? Porque ya le había sido revelado desde antes el plan de Dios. Entonces, él ya venía con un conocimiento, con una experiencia más amplia, y eso no lo llevó a envanecerse ni a querer menospreciar a los demás, sino con los que disputaban, ciertamente, a lo mejor una duda genuina, otros posiblemente solamente por buscar pleito, pero él lo que hizo fue contarles lo que había sucedido, contar lo que pasó, se aferró a lo que Dios había hecho, a la palabra de Dios. Vemos que no metió de su cosecha, que no metió de yo opino, yo creo, o sea, él dijo, esto es lo que pasó. ¿Sí? Entonces, él entonces a lo que va es, si Dios les concedió este don a nosotros, ¿cómo yo voy a estorbar? ¿De acuerdo? Y vea, lo que hace aquí Pedro es compararlos. Es decir, los lleva a que los judíos vieran que Dios, el mismo Dios que los había bautizado a ellos, también los había bautizado a los gentiles. No los estaba separando, los estaba uniendo. Es decir, lo mismo que Dios a ti y a mí nos dio en el principio, también se los ha dado a ellos. Entonces nosotros no podemos estorbar a Dios. Y vean, por eso es importante recordar, fueron 6 testigos. Posiblemente si hubiera sido la pura palabra de Pedro, aunque hubiera sido el apóstol, hubiera habido mucha renuencia. ¿Por qué? Porque las tradiciones podían mucho. O sea, vea, Pedro ya tenía, bueno, a este punto ya llevaba un cierto recorrido, varios años de predicar el evangelio, de establecer el reino de Dios, de hacer milagros, señales, de confirmar el mensaje. Ya tenía un gran respaldo. Y a pesar de eso, la gente que estaba aferrada a sus tradiciones fueron y lo encararon. ¿Sí? No les era suficiente el decir, bueno, Dios trató con él, Dios habló con él, Dios hizo esto. Fueron y se pusieron a disputar con él. Esto nos lleva a 2 partes, ¿no? La parte de que obviamente el apóstol, por más autoridad que tenga, pues siempre, hasta cierto punto, en algún momento va a tener que rendir cuentas, porque no está dirigido por su propia voluntad, sino por Dios dentro de un cuerpo. Aunque sean apóstoles, aunque sean evangelistas, aunque sean profetas, aunque sean pastores, maestros, Dios nos ha puesto en un cuerpo, ¿sí? Hay quienes dicen, no, yo le rindo cuentas nada más a Dios, ¿sí? Y Dios es mi líder, Dios es mi pastor, Dios es mi todo, y solo a Él le voy a dar cuentas. Eso lo que hace es como decir, bueno, yo soy parte del cuerpo, pero me arranco el dedo y lo tiro para allá, y ese dedo le da cuentas nada más a Dios. No, el cuerpo está para fungir como un cuerpo. Ciertamente todos estamos en una comunión con Dios, todos rendimos cuentas a Dios, pero estamos en un cuerpo porque lo que yo haga de alguna forma va a afectar a otro. Y más alguien de autoridad, más alguien en un puesto de responsabilidades va a afectar en mayor o menor medida a la iglesia. También está la otra parte, de aquellos que se aferraban tanto a las tradiciones que eran capaces de confrontar aquello que no les concebía. O sea, mi tradición, mi forma de vida, mi rutina ha sido esto y ahora vienes tú y me lo quitas, vienes tú y lo cambias, vienes tú y haces esto. ¿Por qué? Repito, por tradiciones. Entonces, lo que nos lleva a la siguiente parte. Una vez que fue expuesta la obra de Dios, una vez que fue expuesta lo que Dios hizo, su respuesta no fue renuente. Su respuesta no fue de oír, después de oír lo que dijo Pedro, a lo mejor los testigos.
Su respuesta no fue de todas formas me aferro a mis tradiciones, no, porque ya eran cristianos, ya habían creído, tenían al Espíritu Santo obrando en ellos, y si bien tenían tradiciones todavía, aún así dijeron, lo que Dios hace no lo podemos estorbar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Callaron. Una es, ¿ok? O sea, ¿qué puedo reprochar? ¿Qué puedo reclamar? Ante lo que Dios ha hecho, ¿qué puedo decir? Pudieron haber inventado 1001 opiniones, así como lo hacían los fariseos, los escribas y maestros con el mismo Señor Jesús, ¿sí? Pero ellos decidieron, o sea, oídas estas cosas, callaron. Y muchas veces a nosotros lo que nos hace falta es callar. Porque venimos a la iglesia, venimos, pedimos consejos, venimos y hacemos esto, venimos y un montón de cosas. Y a veces nuestra primera respuesta es hablar como, ¿pero por qué? Y empezar a poner duda, y empezar a poner mi opinión, y empezar a poner como unas barreras, en lugar de decir, ¿ok? ¿Por qué? Porque el callar lo que hace es darle la última palabra a la otra persona. Y a veces en lo que estamos luchando es, yo quiero tener la última palabra, porque si yo tengo la última palabra, y entonces yo tengo la razón. No sé si te has topado con gente que, mira, no le importa aprender, no le importa debatir, no le importa, o sea, adquirir un conocimiento más. Lo único que quiere es demostrar, yo tengo la razón. Y esas personas que quieren demostrar que tienen razón, siempre van a querer tener la última palabra. Siempre van a querer decir, yo te dejé callado. ¿Sí? ¿Han escuchado esa expresión de lo dejamos callado, no? ¿Sí? Pero aquí vemos que delante de Dios, delante de lo que Dios hace, delante de las decisiones de Dios, de la soberanía de Dios, de la palabra de Dios, de la obra de Dios, nuestra opinión no cuenta. Lo más sabio que podemos hacer es lo que dice Proverbios, es aún el necio cuando calla, ¿qué dice? Es contado por, ¿sí lo han escuchado? ¿Sí lo han leído? ¿Sí? Si no, vaya conmigo. Ahí, déjenme se lo digo dónde, Proverbios. Proverbios 17, 28. Proverbios 17, 28. Vaya conmigo y léalo en voz fuerte al que lo tenga. Porque a veces, de verdad, la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, en tu propia prudencia, en lo que tú piensas. Cuando dice no seas sabio en tu propia opinión, no se refiere a que no seas sabio en lo que dice la Escritura, porque a veces lo vemos por otro lado, ¿no? Es no te consideres sabio en lo que tú crees, en tu opinión. Y deja muy claro, en tu propia prudencia es en tu propia opinión. No consideres que tú eres el que lo sabes todo en tu propia opinión. Porque dice luego, Proverbios 17, 28, ¿qué es lo que dice? Por sabio. ¿Sí? Aún el necio, cuando calla, es contado por, vea, a una persona necia, ignorante, aún el que dice cuando calla, a veces es sabio. Y dice, el que cierra sus labios es entendido. Por eso, muchos de los que cometen cada barbaridad son los que están bla, 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 bla. Y los que ofenden, los que dicen de cosas, son los que realmente no pueden contener esas ganas de hablar. No me refiero cuando el Espíritu pone algo en ti de hablar o cuando es necesario hablar cosas que tienen que ver con la Biblia, pero cuando se trata de nuestra opinión, ahí sí a veces es mejor callar. Yo puedo ver algo a lo mejor en mi hermano Yesé, que en mi opinión, repito, en mi opinión, puede decir, no se me hace bien, en mi opinión. No puedo decirle es pecado, está mal, ¿sí? A veces es bueno decirlo, pero otras veces es bueno simplemente callar. Es ahí donde necesitamos la sabiduría de Dios, para que Él nos diga, aquí puedes hablar, acá no. Aquí habla, aquí no. Aquí di, aquí no. Por eso necesitamos saber y entender de que no siempre, una, vamos a tener la razón. Dos, no siempre
vamos a demostrar cuánto sabemos. Otras veces sí vamos a hablar, pero lo que es la palabra de Dios. Y lo que sí es, vamos a decirlo así, ley, regla general, es que cuando Dios habla, nosotros callamos. Si Dios habla, yo no voy a callar. Esto me llevó a Job. Ahí perdón, que traigo un desastre. Traigo unas cosas aquí, otras cosas allá. Pero bueno. Job 38, 1 y 2. Y hasta el... Sí. 1 y 2 nada más con eso. Dice, entonces respondió Jehová a Jacob desde un torbellino. A Job, desde un torbellino. Y dijo, ¿qué es lo que dijo? Sí, en otras versiones, pero dice, ¿quién es este que oscurece mi consejo o el consejo de Dios? Y dice, con palabras sin qué. Vea, porque recuerden que, bueno, Job está ahí peleándose en su mente, en su cuerpo, en su espíritu, con sus amigos, y pues lo lleva hasta cierto punto a pelear con Dios de por qué, ¿no? Y Dios le responde a Job y le dice, o sea, ¿quién te crees? ¿Quién eres tú? En pocas palabras, pues para venir a querer oscurecer, quitar, tapar, borrar el consejo de Dios. Y dice peor, o sea, con palabras sin sabiduría, con palabras necias. Y a veces nosotros creemos pues que somos muy inteligentes y cuando Dios nos da un consejo, nos da una palabra, nos da algo a través de un hermano o a través de alguien, rápido lo que queremos es justificar, es ponerme de, no, espérame, es que, yo les he comentado a veces, es muy difícil, se lo digo también, yo por experiencia entro ahí, he tratado de hacerlo, pero aún así es muy difícil, pedir perdón sin poner excusas. Es muy difícil, sin poner excusas. Le digo, yo lo he tratado, realmente lo he querido poner, y vea cuánto cuesta que te digan, oye, ¿sabes qué? Hiciste esto. Ah, sí, perdón. Y ya. A decir, ah, sí, perdón. Es que andaba corriendo de aquí, andaba haciendo esto bien rápido, andaba moviendo para allá. Es que tuve que salir corriendo. Es que... Y luego a veces, ¿no? Sale peor. Tú terminas siendo el culpable de los errores de otros. Oye, hiciste esto. Es que lo hice porque quería ayudarte, porque quería hacer esto. Y ya uno termina teniendo la culpa, ¿no? Que quieren ir a guardar un carro o algo por allá. Y bueno, uno termina teniendo la culpa, ¿no? De los errores de otros. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestro corazón en automático busca tener la última palabra. Pero vean cuán difícil es decir que te digan, ¿sabes qué? Hiciste esto, no está bien, te equivocaste o pecaste o fue un error y decir, sí es cierto, perdón. Y ya. Y vea, eso baja muchísimo estrés, ansiedad, pleitos. Yo aquí en confianza, ya lo dirá mi esposa a lo mejor más adelante, pero una vez yo le dije, ¿sabes qué? Perdón por esto. Y ella me dijo, pero si no estabas mal, tú me dijiste que estabas bien, tú me dijiste que tenías la razón. Y yo lo que le dije fue, bueno, reconozco que me equivoqué, perdón. O sea, no me puse ¿por qué? Le repito, mi orgullo era querer hablar y decir, es que en su momento sí, es que tú hiciste esto, es que no, es que mira, sino simplemente decir, bueno, yo dije que estaba mal, pero ahora digo, pero yo dije en ese momento que estaba bien y que tenía la razón, pero ahora vengo a reconocer mi error, perdón. Y ya eso, miren, apagó todo fuego, ¿no? Porque, repito, nuestro corazón está muy ligado a querer hablar. Ahora, una vez que callamos, ¿sí? Ante lo que Dios hace, ante los milagros de Dios, ante las maravillas de Dios, ante la palabra de Dios, que es como que lo más difícil en nuestro corazón, sobre todo cuando es una palabra de exhortación, de reprensión, de lo que sea, quiere salir ahí
el cristiano bueno a poner sus obras, ¿no? A decir, mira, es que yo sí hago esto, yo hice el otro, Una vez que logramos pasar eso, ¿qué es lo que dice ahí en Hechos 11, 18? Entonces, oídas estas cosas, callaron, ¿y qué pasó? Y glorificaron a Dios. ¿Sí? Callaron y entonces glorificaron a Dios. Porque cuando callamos ante lo que Dios hace, nuestra respuesta a Él en automático es, Señor, voy a darte gloria. Vinieron a reprenderme, a exhortarme, recibí una llamada de atención, recibí una palabra tuya fuerte hacia mi vida, callo. Y cuando callo, me lleva a reflexionar, al arrepentimiento, a decir, Señor, tienes razón, voy a glorificarte, te pido perdón, me arrepiento de eso. ¿Y qué estoy haciendo? Glorificando a Dios. Por eso repito, nuestro corazón, el orgullo que tenemos dentro de nosotros es lo que nos lleva a, pues a responderle a Dios, ¿no? Job 42, versículo 3, sí, 3. Versículo 3 al 6, lo vamos a leer. ¿Qué pasó con Job, no? Job le quiso responder a Dios. Dios vino en un confrontamiento con Job. Se enfrentó a él, le dijo, a ver, ¿tú quieres responderme? Bueno, vamos a hacer preguntas, ¿no? Respóndeme estas cosas. Le tira un montón de cosas, ¿no? Hay de casi física cuántica avanzada. Y pues Job dice, no, pues aquí cómo le hago, ¿no? Entonces, ¿a qué punto llega Job? Pues, a ver, Señor, callo y háblame. Y una vez que Jehová le habló y que Job cayó, entonces Job responde, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Es una pregunta retórica, ¿no? O sea, ¿quién puede? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice, oye, te ruego, y hablaré. Le está diciendo al Señor, voy a hablar un poquito, ¿no? O sea, ya mi respuesta a ti ya no es en el reclamo, es ahora, Señor, por favor, déjame hablar contigo, ¿no? O sea, te ruego que me escuches. Es distinto a, no, pues mira, Señor, a ver, ¿cómo se te ocurre que yo? No, es distinto, su carácter ya es diferente, ya decir, Señor, por favor, escúchame. Dice, oye, te ruego, y hablaré. Y dice, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y cuál es el fin de de Job al que llega? Por tanto, o sea, debido a todo esto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Ve? Porque cuando nos enfrentamos o tenemos un confrontamiento de parte de Dios, de verdad nuestro carácter quiere hablar, quiere ahí desbordarse, quiere hablar, ¿sí? No sé si lo has notado, no lo mencioné o no, ¿sí dije el título del mensaje? Ah, bueno, el título es Calla cuando Dios habla, ¿sí? Yo creo que ya lo habrá entendido, ¿no? Que vamos por ahí, ¿sí? Ajá. Vea, o sea, porque todo esto, esta es una historia que nos lleva a eso. Vienen fieles de la circuncisión, gente con sus adoctrinamientos, con sus tradiciones, con lo que ellos creían, a confrontar a Pedro. Vienen ciertamente algunos en su opinión, en lo que llevaban viviendo, cómo es que comes con gentiles, cómo es que haces esto, vienen a enfrentarlo. Pero cuando Dios habla a través de Pedro, lo que ha hecho, su respuesta deja ver que en su corazón, a pesar de que llegaron con cierta, digámoslo así, ganas de pelear, su corazón estaba delante de Dios. Porque nuestro corazón es falible y de pronto se nos puede llegar a querer brincarnos las trancas, pero el Señor va a poner un estate quieto y nuestra respuesta a ese estate quieto va a definir mucho si somos hijos de Dios o no. Porque cuando ellos venían con Pedro y estaban peleando con él, Pedro responde, Dios obra a través de Pedro, Dios le muestra a través de Pedro todo lo que había hecho y ellos dicen, callo. No hay nada que decir. O sea, ya no voy a pelear contra él. ¿Y qué pasa? Glorificaron a Dios.
glorificar a Dios no solamente se cierra en, voy a hacer esto, voy a leer la Biblia para glorificar a Dios, voy a hacer oración para glorificar a Dios, voy a estar en el culto, voy a cantar alabanzas, canciones para glorificar a Dios. No. Glorificar a Dios tiene que ver con una acción directa del corazón. Ya vamos terminando, vaya conmigo a Isaías. Isaías 29:13. Isaías 29:13. Un pueblo que estaba metido en rituales, en tradiciones, en un montón de cosas, pero el Señor lo que le importa es otra cosa. Síganme ahí. Se lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios. ¿Eso estaba mal? No, ¿verdad? O sea, pues, ¿hasta qué quieres, no? Venimos a ti, te alabamos, te glorificamos. Dice, o sea, te estamos alabando y glorificando, Señor. Estamos exaltando tu nombre. ¿Qué tiene de malo eso? Dice, pero aleja de mí su corazón. ¿Cómo dice la versión Reina Valera? Pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Pero vea, esta versión de las Américas está un poco más centrada en la operación del corazón. Porque uno ve, el corazón está lejos de Dios. Es el corazón. Pero aquí en esta versión le está diciendo al pueblo, aleja de mí su corazón. Es decir, es una acción del pueblo de alejar el corazón de Dios. ¿Sí? Porque a veces, ya ve cómo somos buenos a veces para tomar las cosas como a nuestro modo, ¿no? Como si el estar lejos de Dios fuera culpa de Dios. ¿Sí? A veces así somos. Si Dios está lejos de mí, es culpa de Dios. Pero aquí está muy claro, dice, es tu responsabilidad, eres tú, pueblo de Israel, al que le está hablando, eres tú el que aleja de Dios su corazón. Y dice, y su veneración hacia mí, su adoración hacia mí, es solo una mera tradición. ¿Qué es lo que dice ahí en la Reina Valera 60? Su temor para mí es que no es más que un mandamiento de hombres que les vea. O sea, mandamiento de hombres quiere decir tradición. Sí, reglas, como si le dijera, ponemos aquí una tablita y que diga, todo el que quiera entrar a esta iglesia tiene que tener membresía tal, tiene que pagar una suscripción de tal cosa, tiene que venir vestido así y así, tiene que venir con un corte los hombres así, con las mujeres. Tradiciones de hombres, pero dice, su veneración, su alabanza, sus palabras, para mí solamente son tradiciones. Porque dice, ustedes alejan de mí su corazón. Un corazón que está cerca de Dios sabe callar cuando el Señor habla. Porque es en ese tiempo donde el Señor trata con el corazón y entonces mi respuesta en arrepentimiento, en de decir, como ellos, ¿qué pasó? Ahora sí. Glorificaron a Dios. ¿Sí? Hubo un cambio de mente, hubo un cambio de opinión. Dijeron, mi opinión aquí ya no cuadra. Vamos a ver qué es lo que dice Dios. Diciendo, versículo 18, estamos en Hechos 11. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y vea, está en signos de exclamación, no en pregunta. No están dudando. O sea, están confesando, están exclamando, ¡wow! O sea, también a ellos Dios los ha salvado. También Dios a ellos les ha dado arrepentimiento. ¿Qué pasó en su mente? Hubo un cambio. Eso en su mente ya, yo no tenía la razón, yo no estaba bien, mis tradiciones no estaban bien, es Dios el que está bien. ¿Y qué me lleva a decir, wow, lo que hace Dios? Glorificaban a Dios. Porque ellos se daban cuenta que el arrepentimiento, que la salvación venía de Dios. Aquí ya no se metieron ellos. ¿Sí? Antes el pueblo judío estaba muy ensimismado, exaltado, es decir,
a través de nosotros viene la salvación. A través de nosotros viene la palabra. Y ahí ya no dijeron, wow, Dios nos usó para traer vida a estos perros, ¿no? No, ellos dijeron ya, también Dios a los gentiles les ha dado arrepentimiento para vida. Y es aquí donde vemos, repito, que el arrepentimiento tiene dos partes. La parte que Dios lo da, lo concede, como dice Pedro, que Dios les concede el arrepentimiento. Y la parte donde Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Pero, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo es nuestra respuesta cuando Dios hace cosas que a nuestro parecer no estaban bien, pero eran nuestras tradiciones? Este choque vino aquí, repito, este informe, así de buenas a primeras, parece nada más una repetición de historia. O sea, te lo pudiste haber ahorrado, Lucas, ¿no? Pero es que en la respuesta de la iglesia vemos a veces, y vemos muy identificado nuestro corazón, a cómo reaccionamos cuando venimos con prácticas, tradiciones, liturgias, formas de vida, y de pronto nos topamos con que Dios dice algo diferente a eso. ¿Cuál es mi respuesta? No, Señor, es que yo venía haciendo esto, pero ¿qué tiene? O sea, es la gracia de Dios, es la soberanía de Dios, es la palabra de Dios hablando. ¿Quién vienes tú? ¿Por qué vienes tú a querer hacer lo que tú te da la gana? A veces nos hace falta más que nada callar. Le animo, le exhorto, de veras, empiece por ahí. Cuando pida perdón, no ponga excusas. Aún así sea un error mínimo, un error chiquito, se va a tragar el orgullo bien sabroso. Que te digan, Yesé, dejaste las llaves ahí. Ah, perdón, me equivoqué. A decir, no, pues es que, perdón, pues es que tú me apuraste, me aventaste rápido, me corriste de la casa, pues tenía que estar ahí corriendo. ¿No? ¿Sí me entienden? De verdad, le estaríamos dando un bajón muy grande. Y ya era, si tú dices, perdón, me equivoqué, ¿qué crees que te va a decir tu mamá? O sea, ¿qué crees o qué crees que te va a alegar tu mamá o qué? Pues, ya, o sea, dejas desarmado a la otra persona que quiere hablar. Y por más que te diga, no, pero es que tú siempre sí, perdón, me equivoqué. Por eso repito, a veces es necesario también cuando somos confrontados callar. Y en eso que callamos, muchas veces vamos a glorificar a Dios. ¿Sí? Porque ahí va a haber veces en las que sí podemos responder. Porque a veces te van a decir, oye, ¿por qué haces esto? Para mí está mal, ¿no? Que pongan el arbolito de Navidad, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pecadores y venir así. Entonces, déjame ver, vamos a la Biblia, ¿qué dice, qué nos dice respecto a tal cosa? Porque estamos hablando ya en cosas de opiniones. Pero aquí quien tuvo la supremacía es Dios. Ellos callaron ante lo que Dios estaba haciendo. Y ante lo que Dios hace, ante lo que Dios habla, nosotros no tenemos vela en el entierro. Si a Dios no le importa nuestro consejo sin sabiduría. Amén. Entonces, ¿vamos a glorificar a Dios? Ahí sí callan, ¿verdad? ¿Vamos a glorificar a Dios? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que hablas a nuestras vidas, Señor. Gracias porque en la historia que tú has dejado en tu palabra podemos ver cómo tú has cambiado el corazón de tu iglesia, cómo tú estás enseñando a tu iglesia, Dios, y en eso nos vemos claramente identificados porque la iglesia de hace 2000 años, la iglesia actual, es la misma iglesia, es el mismo cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque nuestro corazón está siendo perfeccionado a tu imagen y sabemos que ciertamente duele cuando viene alguna reprensión, cuando viene alguna exhortación, cuando viene algo nuevo que no estamos acostumbrados, Señor. Te rogamos que ayudes a nuestro corazón terco, orgulloso, vanidoso, vanaglorioso, a decir, ok, Señor, tú tienes la razón. A callar cuando tengamos que callar, a hablar cuando tengamos que hablar, pero a glorificarte en todo momento, Dios. Quita de nosotros cualquier rastro de orgullo, cualquier rastro de soberbia, de presunción delante de ti, porque nunca podremos ganarte. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos lleve y nos anime y obre en nuestro corazón
para que cuando querramos responder a cosas que tú has hablado, sepamos callar. Que nuestro espíritu nos reprenda, que nuestro corazón nos reprenda, que tu Espíritu Santo nos reprenda cuando sea necesario, Señor, para que caminemos en santidad. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.